Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy nos acompaña en el primer bloque el comandante de la Policía Nacional, nuevamente el comisario general Carlos Benítez, para hablar acerca de las expectativas de la ciudadanía sobre la seguridad, porque da la casualidad de que el miércoles pasado estuvo acá el comandante. Y del miércoles a esta parte una cantidad impresionante de hechos que demuestran cuán inseguros estamos, a pesar de que tenemos casi 10.000 policías más prácticamente en 2 años, todavía la gente vive con una sensación muy alta de inseguridad. Ladrones o asesinos que entran en la casa de uno, le asesinan a la gente, matan personas, secuestran en otros casos, en fin, y delincuentes con frondosos antecedentes que están libres. ¿Qué está pasando en nuestro país? De eso vamos a hablar en materia de seguridad con el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez. Posteriormente hablaremos con el economista Óscar Orué, director de Ingresos Tributarios, acerca de las expectativas de crecimiento en el 2026 y muchos otros temas también que tienen relación con el contrabando, que tienen relación también con la seguridad y los ingresos en nuestro país. Y el último bloque, si tenemos suerte, vamos a hablar con Luis Cusirat, director del PAI, quien está en el Brasil, acerca de este exceso de enfermedades respiratorias que está padeciendo Paraguay en este momento. Increíble, en pleno verano, problemas respiratorios, con más de 5 fallecidos ya en nuestro país en el 2026. Bien, estos son los temas que les proponemos y antes de iniciar el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es un café de alta gastronomía que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya estamos con el comandante de la policía. Semana de refrigeración. Llegaron las super ofertas en heladeras y congeladores en Bristol. Aprovechar las ofertas de todas las marcas y modelos, con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Además, participás de la promoción 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja natural té. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. A solo 300 kilómetros de Asunción, el Instituto de Cardiología de Corrientes te ofrece un chequeo completo en 4 horas con diagnóstico el mismo día. El servicio Hospital de Día detecta riesgos ocultos para tratarlos a tiempo. Además, puedes combinar tu salud con un fin de semana inolvidable en el nuevo Hotel Marriott. Con tarifas preferenciales, podés quedarte el fin de semana y disfrutar de Corrientes. Consulta sin compromiso hoy mismo. Ingresa a nuestra web www.icc.org.ar. Confía tu corazón a los líderes en cardiología. Instituto de Cardiología de Corrientes. Cuidamos tu corazón. ¿Qué tal, comandante Carlos Benítez? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, buenas noches, mi querido Carlos. Buenas noches también a toda tu audiencia. Y bueno, un gusto como siempre y a tus órdenes. Igualmente, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña aclaración. La semana pasada estuvo con nosotros el comisario. Hoy está de vuelta
porque le habíamos invitado al ministro del Interior, pero el ministro tiene ocupaciones en el interior y no pudo llegar, entonces pidió al comandante, el comandante gentilmente accedió a reemplazar al ministro Enrique Herrera. Así que gracias por estar, No. porque en realidad no hubiésemos quedado sin primer bloque si no estaba. No, siempre es un gusto realmente, y gracias por este privilegio para la Policía Nacional, por esa invitación. Comandante, ¿qué pasa en la policía? Habíamos hablado la semana pasada de unos 500 policías que habían sido sacados de la fuerza por hechos de corrupción o por no salvar el polígrafo y compañía. Pero menos de una semana después, policías de Alto Paraná metidos parece que en un secuestro, para quitarle plata a un brasileño. ¿Qué está pasando y qué pasó con esos policías? Bien, cuando hablamos de niveles de corrupción, de hecho que discutimos la vez pasada el tema de la corrupción, Sí. había afirmado de que en esta gestión de aproximadamente 2 años y medio, Sí. hemos despedido aproximadamente 200 elementos de la Policía Nacional y también que estaban bajo sumario aproximadamente en un orden de 800 más o menos, pero aclarando también de que un bajo porcentaje de esos sumariados corresponden a los que sí están vinculados o sospechados al menos de estar vinculados con la delincuencia o el crimen organizado, y la gran mayoría de ellos, digamos, con faltas administrativas. Pero no obstante, yo había dicho más de una vez, porque estamos hablando en este caso de lo que había ocurrido en la subcomisaría en Jerusalén 2, que está en Alto Paraná, y la privación ilegítima de 3 personas, Sí. privación ilegítima de libertad. Entonces, y posteriormente buscando la forma de obtener un rédito, se hablaba de $10.000 básicamente, y amén, digamos, de todas las conferencias, las charlas, las advertencias, las discusiones, los debates que tienen que ver con la conducta del personal policial, es increíble que hasta estas alturas ocurran aún ese tipo de hechos, porque había un cierto, digamos, científico alemán que había considerado que solamente hay 2 cuestiones infinitas en el mundo. Hablaba de la infinidad, digamos, del universo, por un lado, y por otro lado, sin ser peyorativo, ¿verdad? Por otro lado, la estupidez humana. Entonces, esta cuestión que aparece, digamos, ahora como una cuestión que realmente es muy grave dentro de la policía y que realmente afecta bastante al personal que sí trabaja al 100%, hemos visto de que hasta qué punto pueden, digamos, perder la razón, pueden perder, digamos, la conducta policial, de tal manera a buscar intentar privar a las personas de su libertad, mantenerlos incomunicados dentro de una comisaría y a renglón seguido buscar un rédito económico. Todas estas cuestiones, y te agradezco la pregunta porque yo sé que este programa se ve a nivel país, entonces, y sé que muchos de los efectivos policiales están prendidos a este programa, de que hoy día ya no existe, no hay lugar para esto, no existe. Uno, por la conducta, por la ética policial, es personal juramentado, y por sobre todas las cosas, nosotros no pretendemos convertirnos en una amenaza uniformada o amenaza armada. Al contrario, pretendemos ser garantes de la libertad, garantes de la seguridad de la ciudadanía. Pero esto se contrapone totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Y afecta a lo que es, digamos, a la confianza de la sociedad y afecta también al personal que trabaja. Tal es así de que me refería yo, digamos, a lo que decía aquí el científico, de que hay 2 cuestiones que son, digamos, realmente infinitas. Entonces, hoy día ya no se concibe de que alguien pueda hacer algo fuera de lugar porque existe una trazabilidad de todos los hechos en todas partes. Uno al salir, digamos, de su comisaría, por decir, existen medios de control, que básicamente es el libro de novedad. Al salir afuera hay una infinidad de sistemas, circuitos cerrados que van a ir registrando el movimiento del personal. Ya no puede decir de que va a cometer algún hecho irregular y sin que dejar alguna huella. Exacto. Por eso que hablo e insisto de estas cuestiones que decía aquel científico alemán, de estas 2 cuestiones infinitas. Y realmente es un hecho también que llama profundamente a la reflexión para todos quienes estamos, digamos, tratando de levantar la imagen de la Policía Nacional, buscando sacar, digamos, aquellos elementos, digamos, corruptos o elementos contaminados de la Policía Nacional, porque digo una vez más, aquel que está trabajando 24 horas sin descanso,
y encontrarse con este tipo de hechos, que obviamente que después viene, digamos, lo que es lo que son estas publicaciones, lo que son los debates negativos hacia la fuerza policial, eso realmente afecta al ánimo, el espíritu del personal. Claro, comisario, cuando se anunciaron el ingreso a la policía de 5.000 y después otros 5.000, la gente dijo, qué bueno, dijo. Cuando egresó el primer grupo, al comienzo, en los primeros meses, se les veía en las calles. Hoy día no se les ve, comisario. Otra vez se recluyen, no sé si se recluyen en las comisarías, pero no se los ve en las calles. Parece una perogrullada, ¿verdad? Pero uno habla con la gente de la municipalidad y dice, los inspectores están por todas partes, pero uno recorre las calles y ve cualquier cantidad de delitos que se cometen o de faltas viales que se cometen y no hay un solo agente de tránsito en ningún lugar. En ningún lugar. Y lo mismo pasa otra vez con la policía. ¿Qué está pasando en cuanto a la organización para que estos nuevos policías que son distribuidos, me imagino, en todas las comisarías del país probablemente, pero en el departamento central, que es donde se cometen los delitos más numerosos, no se los ve en las calles como para desatar la confianza de la ciudadanía? Bien, yo puedo hablar de lo más inmediato que es Asunción y Central, en donde usualmente nosotros nos desenvolvemos en el día a día. Tal vez es una cuestión debatible, ¿verdad? Sí, yo sé que es debatible. Cuando yo salgo, le tengo siempre conmigo al director de Asunción, que es el comisario general Juan Ramón Agüero Ríos, y acostumbramos a hacer esos recorridos o esos controles, y hasta ahora al menos encuentro, porque es una cuestión muy sensible, no es porque sea Asunción nada más, sino Asunción prácticamente es la capital económica, es la capital del poder, tenemos aquí todos los poderes del Estado, y hacemos el índice en cuanto a la ocurrencia de hechos punibles, llamémosle hurto agravado, robo o robo agravado, ha disminuido de una manera bastante considerable. No estamos para decir de que estamos satisfechos, evidentemente que falta mucho por hacer. Pero cuando usted dice, por ejemplo, ¿qué comparación se hace con respecto a qué años y ahora dicen que disminuyó y qué porcentaje disminuyó según el estudio? Yo sé que ustedes tienen un estudio. Sí, tenemos. Y no se le dio mucha publicidad. No sé por qué, ¿verdad? Sí. Quizás porque temen de que la gente reaccione y diga, no es cierto. No hay temor. Lo que pasa es que por una cuestión organizativa dejamos que termine un año, porque muchas veces esos datos estadísticos no son exactos cuando lo hacemos, por ejemplo, en pleno septiembre, en pleno octubre, por un mes. Nosotros estamos a las puertas en poco tiempo de hacer, digamos, ya la presentación de lo que es la gestión que ha tenido la Policía Nacional, y tal vez en algún momento tengamos chances de volver a sentarnos acá y presentarte también, porque no existe ningún temor, al contrario, nosotros somos, digamos, constitucionalmente la fuerza pública que garantiza el orden y la seguridad, y nos gustaría compartir. Pueden haber críticas negativas o críticas positivas, pero al final del día todo ayuda, todo converge a que nosotros podamos mejorar nuestra gestión. Entonces, entre Asunción y Central vemos constante, digamos, la presencia. Es muy probable, y digamos, puedo asumir eso, es muy probable de que en algún sector, por algún motivo, por algún servicio grande, en algún área específica, que se conglomeren manifestaciones, eventos especiales, podría verse, digamos, la disminución de elementos policiales. Puede ser, eso es totalmente aplicable, pero estamos haciendo el mayor esfuerzo de que estos hasta ahora 10.000 entregados, digamos, a todas las unidades policiales en todo el territorio nacional, 10.000 dividido, digamos, son como 1.500 unidades policiales a nivel país. Entonces, hacemos unos 10.000 dividido 1.500, entonces, digamos, los números bajan considerables, pero se está haciendo el esfuerzo, y hemos visto, digo otra vez,
de que con la presencia de aquellos primeros que están hoy día operando en las comisarías de Asunción, de Central y los departamentos, se ha visto, por un lado, la contención y por otro lado, la disminución. Digo, no estamos hablando de que esto ha terminado Sí, o que, sí. o que la disminución haya sido, digamos... Es que el crimen y el delito no va a terminar No va a nunca, terminar. porque forma parte de la Sí, condición humana, sí. lo bueno y lo malo. Totalmente, pero asumo plenamente de que en algún momento, en algún sector, y es totalmente revisable esto, puede haber, digamos, alguna disminución por algún servicio extraordinario que se esté desarrollando en algún punto. Es muy probable. Y comisario, ¿qué piensan ustedes de la presencia de importantes líderes de delincuentes de otros países en los últimos tiempos? Ya sea del Brasil, ahora del Perú y de otros países. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente Paraguay resulta atractivo para que vengan el monstruo, por ejemplo? Sí. O que vengan otros brasileros o argentinos. ¿Qué está pasando? Bien, el tema de que los argentinos o brasileños, vamos a ser puntuales, los Sí. brasileños, que históricamente habíamos hablado del liderazgo del primer comando Del- capital, sí. de, digamos, del Comando comando Vermelho, vermelho sí. y otros comandos que ellos forman. En los últimos tiempos, la presencia del liderazgo de estos elementos ha disminuido, pero considerablemente. Hoy día no escuchamos de esos grandes líderes de Brasil o de Argentina vinculados al crimen organizado transnacional, porque en el pasado reciente se han llevado adelante, se han operacionalizado informaciones de inteligencia que han sido compartidos entre agencias de inteligencia de Argentina, de Brasil y de Paraguay. Está el comando tripartito y se ha tenido un éxito bastante considerable. Es por eso que hoy día no estamos escuchando nombres que suenen como líderes. De hecho que existen, están los elementos, pero que no asumen un liderazgo como en el pasado, como Jarvis, como Cabeza Blanca, como se manejaba en el pasado. Ahora, la aparición de Eric Sí. Morales, que el monstruo, El monstruo, sí. esto sí estaba, digamos, no, digamos, operando con sus tentáculos, sino más bien estaba huyendo de la Estaba huyendo. justicia. Estuvo por el Brasil, cometió también algunos crímenes en el Brasil, pero mayormente en el Perú. Entonces, y justamente, digamos, por esa cooperación internacional y por el trabajo sostenido de nuestros elementos de inteligencia e investigación criminal, pudimos localizarlos aquí en nuestro país. Justamente hoy fue extraditado y tiene una serie de juicios que afrontar en la República del Perú. Pero, digo yo, los hechos ocurren, no quiero ser, digamos, pesimista ni de mal agüero, pero penosamente está dentro de la naturaleza y es a nivel global y es una tendencia de que vuelvan a ocurrir. Pero vamos a seguir haciendo el mayor y el mejor esfuerzo, no vamos a escatimar. Ajá. ¿Y qué pasó en Capiatá? Este crimen donde muere este ciudadano extranjero, Pakistaní. pakistaní, efectivamente. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que saben hasta ahora que Sí. pasó allí, Bien, comandante? yo estoy siendo informado por el director general de investigación criminal, que es el comisario general Marcelino Espinosa, y el director digamos, de investigación criminal. Entonces, tenemos informaciones y elementos de convicción que son, digamos, bastante sólidos. Estamos avanzando muy bien dentro de la investigación. Tenemos ya las hipótesis, ¿verdad? Y también nombres, pero por razones propiamente de investigación, yo me excusaría en este momento. Tal vez más adelante estaríamos Entiendo. hablando de los resultados, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué? ¿Es venganza o efectivamente un asalto? ¿Qué fue? ¿Qué salió mal? Hay una, o sea, hipótesis que tienen que ver, digamos, con manejo de dinero, manejo de la empresa, las hipótesis que se manejan. Y también, porque no siempre hay una hipótesis que se maneja de que, digamos, el encargo, ¿verdad? Sí. Pero hay un trasfondo. Entonces, manejamos todavía, digamos, con sigilo, pero con elementos de convicción que son bastante sólidos. ¿Identificaron ya a los autores? ¿Eran efectivamente algunos que tuvieron problema anteriormente con alguno de los dos empresarios? Tal vez, porque si acá la cámara 1 me está apuntando y yo digo algo, entonces voy a estar alertando a ciertas personas, el comandante dijo esto, pero estamos trabajando muy bien, don Ajá. Carlos, muy bien. Por eso que una de las señales de que hay un esfuerzo
para que lo que tenga que ver con la prevención, con la seguridad, con las garantías constitucionales y esto, digamos, todo lo que corresponde a lo que es la sociedad, una de las mejores señales es la reacción policial ante la ocurrencia de hechos. Hemos visto ya, y se ha hecho, digamos, como algo ya reiterativo, de que a ocurrencia de hechos punibles hay una rápida reacción que nos permite ir, digamos, hilando los cabos dentro de cada investigación y presentando en mayor o menor tiempo posible a los principales autores o al menos a sospechosos o personas vinculadas a cualquiera de los hechos. Entonces, eso es una cuestión que hay que también, desde el punto de vista institucional, remarcar y reconocer de que hay elementos muy bien formados dentro de lo que es la investigación criminal e inteligencia policial. Y en el norte, ¿qué está pasando? Las bombas que se pusieron, ¿qué es lo que sabe la policía? ¿Es efectivamente el EPP, así como, como señaló el ministro de Defensa, estaría detrás de eso? O son otras cuestiones con los dueños de la estancia en donde ocurrieron Se ha manejado, las como son hechos, digamos, muy recientes y la investigación es incipiente, ya el señor ministro de Defensa y el señor ministro del Interior habían coincidido en que podrían tener vínculos o relación con elementos del EPP, podrían tener. Entonces, dentro de lo que son, digamos, el marco de las reuniones, el intercambio de información con FTC, con DIMI, con BIMI, en este caso el batallón, la Fuerza de Tarea Conjunta en sí, hay una, digamos, una fuerte hipótesis de que estarían vinculados con elementos. Eso quiere decir que renace otra vez con otros parientes ya más jóvenes. Bueno, renacer por decir, bueno, ellos estuvieron siempre, por más de que se habla de un pequeño grupo, ¿verdad? Tal vez difícil de cuantificar, por decir exactamente cuánto, pero son elementos que permanecen dentro, porque hay que asumir también de que este grupo se caracteriza por ser, digamos, fuertemente familiar. Sí. Y también reclutados aquellos que gozan de una extraordinaria, digamos, confianza y que usualmente forman parte de un anillo de logístico en este caso. Y que si van superando algunas pruebas de confiabilidad, pasan, digamos, a lo que es el grupo armado. Pero habíamos partido de la posibilidad de elementos criminales en la zona que estarían vinculados a Rubén Villalba que tenía un grupo fuerte en aquella época, y también lo que es, digamos, elementos vinculados al EPP. La investigación Pero ya no tiene connotaciones políticas. No, Ahora ya es más crematística la situación. No, siempre se ha hablado desde el principio de alguna ideología, se había hablado, pero desde el momento que incurren en hechos propiamente del crimen organizado y también del terrorismo, entonces dejan totalmente, digamos, de lado lo que es, digamos, una ideología, llámese cualquier tipo de ideología o corriente, ¿verdad? Entonces vemos de que hay un fuerte condimento criminal o fuerte condimento terrorista en estos hechos. Sí, es cierto, pero no se sabe, nunca dejaron un panfleto, ya eso no se encontró esta vez. Yo no me adelantaría porque está trabajando la Fuerza de Tarea Conjunta que confluye con elementos de la Policía Nacional, las fuerzas militares, también Senat, están haciendo un trabajo conjunto, intercambiando información, recolectando datos, cotejando, evaluando, analizando. Es como un sedazo ir sacando la información útil y dejar la basura un poco fuera. Entonces, yo no estaría, digamos, en una cuestión muy correcta, muy ética de ir, digamos, dando un adelanto porque el trabajo es propiamente de ellos. Pero en estos momentos, comandante, ¿cuál es, creo que ya le pregunté la semana pasada, pero le vuelvo a preguntar, dentro del esquema del crimen organizado, ¿cuál es el delito que más cometen, los crímenes que más cometen? ¿Es el tráfico de drogas efectivamente o hay otras cuestiones también a los que se dedica el crimen organizado en Paraguay?
Bien, el crimen organizado cuando hablamos muchas veces la gente lo vincula directamente con tráfico. Sí, El tráfico de drogas, cuando uno habla de crimen organizado es sinónimo de sí, tráfico. Pero el crimen organizado hay que convenir de que tiene un amplio espectro, es un abanico de hechos. Por ejemplo, el lavado de activos, sí, sí, sí. digamos, trata de personas, robo de vehículos a gran escala, robo de obras de arte, cibercrimen. Hay una diversidad y también incluirle a eso lo que es el sicariato o muerte por encargo. Pero lo que hemos visto y con mucha preocupación siempre es el tráfico de estupefacientes. Podemos hablar de, no sé, de cocaína, podemos hablar de marihuana, podemos hablar de crack o cualquier otro, digamos, elemento químico que pueda, digamos, ser comercializado. Y a eso también lo que siempre sigue, lo que es el lavado de activos, el lavado de dinero. Entonces, hay una convergencia en lo que es narcotráfico, que sería, digamos, la parte más preocupante para todos, y lo que es consecuentemente la ocultación, digamos, de las ganancias productos de este crimen. Entonces, estamos trabajando muy, digamos, muy de cerca con lo que es los elementos de inteligencia y de investigación a nivel local y a nivel internacional. Y hemos tenido muy buenos resultados en la lucha contra el crimen organizado, con digamos, con lo que nosotros le denominamos el grupo del comando tripartito, que tiene muy buenos resultados, Argentina, Brasil, Paraguay, comandos bipartitos en la zona norte entre Paraguay y Brasil, y hay buenos resultados. Si los delincuentes o los criminales se organizan, también las fuerzas del orden y también las agencias de inteligencia tenemos esa misma chance y esa misma posibilidad de organizarnos. Y en este momento, ¿cuál es la zona que más preocupa del ingreso del crimen organizado en el departamento central y en Asunción? ¿Qué zonas son? Porque da la impresión de que hay grupos de distribución de droga al menudeo en Asunción y en el departamento central de manera intensa. Exacto. Y cada vez hay más confrontaciones por territorios y compañía. Entonces, ¿qué es lo que más le preocupa a la policía en ese sentido? Bien, y son las zonas vulnerables. Cuando yo hablo de zonas vulnerables, no tengo ni la más mínima intención de satanizar o estigmatizar o rotular, digamos, Sí. a ciertos sectores. Pero cuando vemos que hay hechos repetitivos en algunos sectores, en algunos bañados, por decir, llama mucho la atención y vemos de que frecuentemente los elementos que operan dentro de lo que es el microtráfico o tráfico urbano salen de estos sectores vulnerables. Entonces, vemos con mucha preocupación, pero más allá de la preocupación, tenemos esa ocupación también. Tenemos cada cierto tiempo lo que son, digamos, las incursiones grandes o incursiones gigantes en esas zonas en donde se llevan adelante los allanamientos, las aprehensiones, las detenciones, las incautaciones. Entonces, es un trabajo de tira y afloje. Comisario, ese hecho en los barrios, como usted dice, populares, que sucede, trae consigo otras cuestiones, como por ejemplo, que la gente, cuando ya le falta la droga, la gente que está por la zona, no duda en salir a robar o a amenazar, incluso a matar para conseguir dinero para comprar la droga. Entonces, eso hace que aumente también el peligro de asaltos. ¿Y qué zona ustedes consideran roja en ese sentido? Bien, la zona roja, por eso que un poco difícil es cuando alguien te ve por televisión y dice el comandante está hablando de que tal barrio o tal sector está criminalizado. Parece que se estigmatiza. Sí. Se estigmatiza. Entonces, digo yo, hay sectores que sí tienen, digamos, están con la luz roja, por decir, pero que estamos trabajando. Y el mayor problema, y coincido plenamente contigo, el tema del microtráfico. Sí. Cuando digamos, cualquier joven, sea de cualquier sexo, empieza, digamos, con el consumo, entonces empieza también con las desapariciones o robos en las casas. Sí, empieza a desaparecer el celular de los padres, relojes, a veces venden bicicletas, motocicletas. Algunas veces son violentos con los propios padres. Son violentos, entonces ahí comienza el problema. Después ya no encuentra nada que robar en la casa, los problemas con los padres, esta persona o es expulsada de la casa o sale, digamos, de manera autónoma. Sí. Ya es el aislamiento y ya es, digamos,
la interacción directa con los elementos del crimen organizado. Entonces, luego, para conseguir su siguiente dosis, ya hacen de delivery. Entonces, es una cadena, es un círculo bastante complejo en donde sí, el mayor problema que tenemos es cuando ellos necesitan su siguiente dosis y empiezan a robar focos, empiezan a robar sillas, sillones, todo lo que encuentran a la vista empiezan a robar. Entonces, hay una considerable cantidad de hurtos y también hurtos agravados que tienen vinculación con el consumo de estupefacientes. Es una directa vinculación. Entonces, en el pasado estas personas eran aprehendidas o eran detenidas si tenían alguna orden y eran llevadas a la comisaría. Llega el síndrome de abstinencia y se vuelven locos. Se pegan contra la pared, contra el piso, contra la reja, contra los barrotes, se autoflagelan y el policía es denunciado por tortura. Pero entonces, para cambiar un poco esa situación, apareció el Plan Sumar, que hoy día, digamos, nos permite no solamente llevar a la comisaría a estas personas, sino llevarle directamente a una unidad, digamos, a una unidad de atención médica, en donde existen elementos médicos que son parte del Plan Sumar y le dan un ingreso. Y ellos le dan, digamos, en qué nivel de adicción están y qué tratamiento pueden seguir. Entonces, es un plan que está funcionando, de hecho que todavía estamos a muy corto plazo, no podemos todavía, digamos... Todavía no se puede medir resultados. No se puede medir, pero sí está funcionando. Y reitero, coincido plenamente contigo. El tema del consumo de estupefacientes deriva automáticamente en la ocurrencia de hechos punibles. Y entre Asunción y Central, los últimos datos estadísticos que hemos tenido son aproximadamente 90.000 jóvenes que están, digamos... ¿Se mantiene esa cifra entonces? Sí, se mantiene. De hecho que cuando se haga, digamos, un nuevo censo o un nuevo, digamos, datos estadísticos, tal vez encontraríamos ciertas variaciones, pero básicamente tenemos esa cantidad. Es mucho, porque para Asunción y Central es una cantidad muy considerable. Es por eso que muchas veces, y se comprende, cuando las personas hablan de que no hay seguridad, porque la persona que es afectada por el hurto o robo de cualquiera de sus bienes, de cualquiera de su propiedad, ni por más de que le envíes a un pelotón de policías, ese miedo o esa sensación lo va a tener siempre dentro porque es víctima. Entonces, se comprende plenamente. Pero digo yo, estamos haciendo un gran esfuerzo, mi querido don Carlos. Vamos a seguir haciendo un gran esfuerzo. Vamos a seguir insertando elementos policiales. Van a seguir trabajando. Y tal vez en el futuro, a corto plazo, podamos ir compartiendo esos datos, que son datos fiables, son datos que son, digamos, comparados con lo que tiene, digamos, el Ministerio Público. Habíamos hablado hace poco, digamos, de casos de sicariato que han disminuido casi el 50%. Y hablamos de eso y justamente, Pedro Juan, hubo un caso de sicariato unos días después. Exacto, pero esto ya entra dentro de lo que es el año 2026. Entonces, pero en fin, estamos haciendo un gran esfuerzo. Ahora, hay que asumir nuevamente del tema que comenzamos. Es de mucha preocupación para nosotros tener a elementos contaminados, a elementos corruptos, nada más que seguir trabajando fuertemente con asuntos internos, con justicia policial y con el Ministerio Público para seguir extirpando a estos elementos que hacen mucho daño a la institución policial y por sobre todas las cosas aumenta ese nivel de confianza, de desconfianza hacia la institución. Pero dentro de la mala noticia que tenemos esos elementos, la buena noticia es que son pocos y que estamos haciendo, digamos, esa lucha interna para extirparlo. ¿Qué pasó con el avión que cayó en la zona de Concepción? Incendiado, ¿qué pasó? ¿Vino a dejar carga, llevó dinero o era al revés, llevaba dinero para traer carga? ¿Qué se sabe y qué se sabe del que falleció, del joven que falleció por quemaduras posteriormente en un hospital? Bien, lo que nosotros tenemos es de que básicamente la indicación digamos, del siniestro de esta aeronave, por lo que vimos, si es que la aeronave de por sí no se incendió por completo, tal vez se pudo haber provocado, digamos, la incineración total de la aeronave, porque solamente quedó, digamos, el timón que cayó y posteriormente se quemaron a propósito. ¿Ustedes tienen esa hipótesis? Se maneja porque se encontraron también muchos bidones de combustible al costado. Al costado, sí. Entonces, es una de las posibilidades. Ahora,
La persona que falleció posterior, de hecho que ya tenía antecedentes de estar vinculados con el narcotráfico. ¿Era paraguayo? Es paraguayo. Es paraguayo. Es paraguayo. Entonces, la investigación sigue en curso. De hecho que como no se pudo, digamos, encontrar una parte sana de la aeronave en donde usualmente lleva la matrícula, hasta este momento sigue siendo parte de la investigación, pero lo que sí se ha encontrado es la plaqueta de cómo es del chasis, el número de chasis que indica que era una aeronave Cessna del tipo 210 y también tiene, digamos, el número de serie. Esto va a servir para iniciar la investigación de dónde fue adquirida la nave, sí, a quién fue vendida y quién estaba utilizando en los últimos tiempos, salvo caso de que haya tenido ya, digamos, una denuncia por robo, porque claro, en los últimos tiempos también puede ser. En los últimos tiempos también se ha venido. ¿Y de dónde surgió la hipótesis de que venía de Bolivia? Y son hipótesis, realmente son hipótesis porque... Nada confirmado. En esa parte de esta investigación hay que convenir también de que ya es un trabajo de la DINAC y también tal vez de la Fuerza Aérea de ver, digamos, algún elemento, digamos, algún dispositivo electrónico que pueda, digamos, ver el movimiento de esa aeronave, que no es propiamente de la policía. Nosotros usualmente cuando tenemos conocimiento de la matrícula, y lo hace cualquier persona en su casa. Hay una aplicación que es gratuita, que es digamos, de Radar Flight, que digamos indica, pero es comercial, es de uso civil, no tiene, digamos, las capacidades que tendría, digamos, una institución como la DINAC o como la Fuerza Aérea. Es de uso libre, y cuando uno tiene eso, puede hacer seguimiento a aeronaves particulares o puede hacer aeronaves comerciales. Claro. Pero nosotros como Policía Nacional primariamente no tenemos esa jurisdicción ni esa competencia, y segundo, no tenemos los dispositivos que hacen ese tipo de control. ¿Qué va a pasar con la presencia? La Fuerza de Seguridad norteamericana que está en el país, ¿está trabajando con la policía también? Y si está trabajando, ¿cuál es la zona en donde se están haciendo los trabajos y en donde se va a prestar atención? Le pregunto esto, comisario, y le voy a contar por qué. Las veces que tuve la oportunidad de ser invitado a viajar a los Estados Unidos por cuestiones periodísticas, pasábamos por el Pentágono, por el Departamento de Estado, y charlábamos con las autoridades, y una de las preocupaciones que tenían y tienen la Fuerza de Seguridad en Estados Unidos siempre fue la triple frontera. Y casualmente los trabajos se desarrollan en esa zona de seguridad. Por eso, ¿qué es lo que viene a dar la Fuerza de Seguridad norteamericana a la policía y a las Fuerzas Armadas? Bien, yo podría hablar de lo que es la policía. O la policía, porque perfecto. vemos, por ejemplo, aeronaves de tipo Globemaster que ha traído, digamos, a instructores, ha traído elementos para entrenamiento, pero es propiamente de las fuerzas militares. Ajá. Nuestro ámbito se desarrolla dentro de lo que son los convenios con la FBI, con DEA. Entonces son cuestiones que hacen a la seguridad interna. Pero cuando hablamos de la triple frontera, históricamente Estados Unidos, nuestro país y otros países han mantenido esa preocupación y esa ocupación. ¿Y del por qué esto? Porque cuando aquellos atentados terroristas, no sé si recordarás de la AMIA, la Embajada, 1992, 1994. Se financiaban a los grupos terroristas desde... Entonces, los investigadores, tanto el fiscal Nisman, que penosamente había fallecido, el juez Galeano, habían interpretado de que estos elementos de Hezbollah habían operado desde la zona de la triple frontera. Entonces, por un lado, para recaudar y remesar fondos desde la triple frontera a Medio Oriente para fortalecer las finanzas de Hezbollah, y por otro lado también como un centro de operaciones para enviarlo hacia Buenos Aires para cometer los hechos. ¿Y por qué entonces la preocupación es a nivel internacional? Y hablamos por un lado de Estados Unidos, porque hay que recordar de que Estados Unidos también, como tiene, digamos, representaciones a nivel global,
tanto, digamos, de una representación diplomática o, digamos, fuerzas militares de apoyo en otros continentes, también ha sido víctima de los atentados terroristas de Hezbollah a nivel mundial. Entonces, es por esa la preocupación y la atención en esa zona. Y se trabaja de una manera coordinada dentro de lo que es el área de inteligencia, el intercambio de información, si esto procede y si esto existe, ¿verdad? Pero muchas veces se ha interpretado como una injerencia inclusive, pero en absoluto no es ninguna injerencia. Se trabaja como si nosotros pudiésemos trabajar con ABIN de Brasil, con CIE de Argentina o con la policía de Colombia, de Perú, de Chile. Es algo totalmente normal y en ningún caso, como algunos comentarios hablan de injerencia. Perfecto. Comandante, muchísimas gracias por haber venido. Nos enteramos de muchas cosas, aprendimos con usted y le pido, por favor, es cierto lo que usted dice, puede ser que yo pase a una hora determinada y no vea a alguien, pero posteriormente, detrás mío, aparecen los linces y compañía, están por los barrios. Pero podemos traerle al director Agüero para que explique un poco también. Genial. En algún momento le vamos a hacer sentar aquí o aquí. Perfecto. Le hacemos para que explique cómo se desenvuelve. Cómo se desenvuelve. Exactamente. Sí. Pero digo yo, aprovechando este segundo, decir nuevamente a la ciudadanía de que confíe en su policía, confíe. Vamos a seguir haciendo el mayor y el mejor esfuerzo para garantizar sus derechos constitucionales, sus bienes, por sobre todas las cosas la vida, sus bienes y los derechos humanos que les asisten. Perfecto. Gracias, comandante, por venir. Vamos a una breve pausa. A la vuelta de la pausa estaremos con Óscar Orbe. Ya volvemos. A solo 300 kilómetros de Asunción, el Instituto de Cardiología de Corrientes te ofrece un chequeo completo en 4 horas con diagnóstico el mismo día. El servicio Hospital de Día detecta riesgos ocultos para tratarlos a tiempo. Además, puedes combinar tu salud con un fin de semana inolvidable en el nuevo Hotel Marriott. Con tarifas preferenciales, podés quedarte el fin de semana y disfrutar de Corrientes. Consulta sin compromiso hoy mismo. Ingresa a nuestra web www.icc.org.ar. Confía tu corazón a los líderes en cardiología. Instituto de Cardiología de Corrientes. Cuidamos tu corazón. ¿Qué tal, don Óscar Orbe, director de ingresos tributarios de la DENIT? ¿Cómo está, Óscar? Buenas noches, Carlos, también a toda la teleaudiencia. Un placer de compartir esta noche contigo y también con toda la teleaudiencia del Péndulo. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cuánto más de recaudación pueden conseguir este año? Bueno, va a ser un desafío muy grande. La estimación que está en el presupuesto para este año, estamos hablando de 500 millones de dólares más adicionales de lo que ya el año pasado, 2025. 500 más que el 2025. Exactamente, 500 más que el 2025. Si hacemos un análisis de lo que fue 2025, estamos hablando de que ya aumentamos 510 millones de dólares más de aumento. Y bueno, el 2024, que fue nuestro año realmente dorado, por decir una manera, fue un año bastante bueno, donde llegamos a casi 1.000 millones de dólares de aumento. Y bueno, en total estamos hablando de que superamos ya el aumento de 1.500 millones desde que creamos la DENIT. En 2 años. Y sí, un poco más de 2 años ya. Hoy estamos hablando de va a ser 30 meses en febrero, ¿verdad? Donde vamos a hacer también un reporte, un informe de todo lo que hicimos en estos 30 meses que se van a cumplir. ¿Y los ingresos dónde fueron mayores? ¿En aduanas o en los tributos? Bueno, la diferencia mayor fue en aduanas, donde corregimos muchas cosas, pero también hubo aumento en impuestos. De hecho, este mes, por ejemplo, este mes de enero, nos golpeó mucho el tema del tipo de cambio y el que está salvando, claro, porque bajó, y el que está salvando... Pero Ana, que a nosotros nos conviene cuando baja también. No, claro que conviene porque de alguna manera el guaraní se potencia, ¿verdad? Sí. Tiene un valor más importante, ¿verdad? Ahora, por el lado de lo que es los ingresos de aduana, sí tenemos una reducción. Imagínate que el año pasado, a esta altura, el tipo de cambio estaba casi 8.000, ¿verdad? Y ahora está en 6.500, 6.600. Entonces, y la importación se hace en dólares, entonces eso significa menos ingresos para el Estado por el lado de aduanas, pero como por el lado de
impuestos internos está bien, estamos teniendo un aumento de 11% aproximadamente, entonces compensa, ¿verdad? O sea, si los dos teníamos positivo, bueno, íbamos a celebrar, pero hoy estamos en negativo en impuestos en aduana. En la parte aduanera estamos en negativo este mes de enero ahora. ¿Y por qué eso? Pero eso es cíclico, normalmente. Normalmente sí, normalmente es bajo el movimiento, pero acá tenemos ahora dos elementos, ¿verdad? Un elemento que es el tipo de cambio y otro elemento también es que este año por lo menos hay menos movimiento, menos importación de productos, ¿verdad? Hay mucha especulación, entonces como estamos viendo, por el lado del régimen de turismo estamos bien, pero hay menos importación de productos este mes de enero en comparación a lo que fue el año pasado. Ajá. Hoy informábamos en el noticiero acerca de la cantidad de turistas que ingresaron al país y la cantidad de plata que dejaron. Sí. ¿Cuánto de eso va a los impuestos? Y bueno, ahí tenemos un porcentaje mínimo, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que Paraguay tiene un régimen de turismo bastante interesante, ¿verdad? ¿Qué significa eso? A diferencia de otros países donde te devuelven el famoso tax free, acá en Paraguay nosotros directamente no le cobramos el IVA al comprador extranjero, siempre y cuando deje su cédula o su pasaporte en el comercio, tienen que hacer registro de eso, y tienen la posibilidad de poder comprar sin impuestos. ¿Sin impuestos? Directamente sin impuestos. ¿En serio? Sí, ese es el régimen de turismo nuestro. Pero sobre ciertos bienes. Me imagino que usarán eso. Claro, ¿Y se les supuesto. avisa a los extranjeros? Sí, sí, claro que sí, saben. De hecho, hoy están mucho más, digo, de alguna forma mediatizado, principalmente en lo que es régimen en frontera principalmente. El régimen de turismo en frontera es muy utilizado. Este año y el año pasado tuvimos el caso de los argentinos, que hoy la diferencia es muy amplia, es muy alta. Entonces tuvimos una mayor cantidad de extranjeros, especialmente argentinos, que vinieron a la zona, especialmente Ciudad del Este, ¿verdad? El Black Friday del año pasado fue brutal, según me comentaban, veía algunas imágenes, y realmente ayudó mucho. Y en segundo lugar, los brasileros, ¿verdad? Los brasileros siempre tienen un nivel de ingreso importante al país por el régimen de turismo, y ahí estamos hablando de productos específicos, celulares, electrónica, perfumes, bebidas alcohólicas. En general, esos son los 5 o 4 productos que más se comercializa en frontera, ¿verdad? Así es que es bastante bien. Nosotros habíamos, no sé si recordás que en el 2023 habíamos sacado un decreto, cuando ni bien asumió el presidente Peña, donde cambiamos las reglas de juego sobre el régimen de turismo. ¿Por qué? Porque encontramos de que había muchas empresas de maletines, muchas empresas fantasmas, ¿verdad? Que estaban nomás y no cumplían, y en realidad utilizaban, cerraban, evadían un montón, cerraban y después nadie se hacía responsable, ¿verdad? Entonces comenzamos a poner reglas más exigentes para poder adherirse al régimen de turismo, donde pusimos pólizas, pusimos que tenían que tener X años de antigüedad como inscrito en el RUC, ¿no? Y también que no podían hacer, bueno, cierto tipo de operaciones, y eso un poco molestó a algunos, ¿verdad? Pero también entendieron de que era necesario para poner reglas más claras y sobre todo reglas más exigentes para poder aprovechar el régimen, porque el régimen es un muy buen régimen. Estamos hablando de más de 150 productos en total que pueden vender por régimen de turismo, y bueno, ahora que Argentina se estabilizó económicamente y hoy hay una diferencia, ahí sí se ve reflejado que los impuestos en Paraguay son bajos, entonces es interesante. Y bueno, Brasil siempre, conste que ellos también estuvieron estableciendo regímenes en su país que de alguna manera competían con nosotros, pero bueno, siempre es más interesante acá. Ahora, hablando de los impuestos bajos en Paraguay, es un atractivo para los extranjeros. Sí. Brasil, y quiero preguntarte algo, si tenés alguna información al respecto. Las empresas están corriendo del Brasil. Sí. Las empresas, y están viniendo a Paraguay. Es cierto que el año pasado, el año pasado se instalaron cerca de 200 nuevas empresas brasileras en Paraguay. ¿Cómo se puede saber y
¿Cómo se puede saber si esas informaciones son ciertas o no? Porque esto viene del propio Brasil, viene la información. Sí, yo no sé si 200 llegaron a ser, pero sí por lo menos más de 100. Más de 100. Sí, empresas que a mí me consta, Que ¿verdad? están huyendo del aumento de los impuestos en el Brasil. Bueno, en realidad no sé si están huyendo. Yo creo que están viendo una oportunidad en Paraguay porque siguen sus empresas allá, ¿verdad? Pero comienzan a expandirse hacia Paraguay. Y yo creo que es también están aprovechando. Pero sí Por es ejemplo, mucho, ¿eh? Pero sí, es mucho. te estamos hablando de, no sé si puedo decir la empresa. Sí, sí, sí. Lupo, Sí. que es una empresa muy conocida, ¿verdad? De prendas. Sí. Vinieron a instalarse directamente este año, o sea, el año pasado acá en A Paraguay. instalar una fábrica. A instalar una fábrica. Sí. Y ya vienen para operar desde Paraguay. ¿Ok? Porque por todas estas situaciones que sucede con Brasil, ¿verdad? Ellos tienen una reforma tributaria en Brasil Sí, ahora, exactamente. donde hay un aumento de impuestos y especialmente ellos tienen una carga muy fuerte sobre grandes riquezas. Entonces eso permite de que, lógicamente, ellos buscan mayor recaudación para poder tener un equilibrio fiscal, pero lógicamente las empresas dicen que le explotan demasiado desde el punto de vista del pago o de la presión tributaria. Ajá. ¿Y de qué áreas son las empresas que vienen a radicarse? Bueno, nosotros acá tenemos bastante diversificado. Industrias del sector, bueno, de prendas de vestir. De prendas, sí. El régimen de maquila también están aprovechando mucho para todo lo relacionado al sector también. Por otro lado, el sector agrícola y pecuario también, ganadero. Muchos ganaderos brasileños también. Y bueno, también veo ahora que se está diversificando por el lado de servicios en general. Estamos hablando de todos los servicios que uno se puede imaginar, hotelería, turismo, restaurantes, etcétera, que vemos que también se está diversificando. ¿Y en qué zona se están ubicando, Oscar? Bueno, en Alto Paraná hay, y imagínate lo que fue Santa Rita, ¿verdad? Sí, La expansión sí, de sí, Santa Rita, sí. Santa Rita en no sé cuántos años, ¿verdad? Es también gracias a toda esa, a la cantidad de brasileños que vinieron a Paraguay y bueno, están. Y yo creo que va a seguir habiendo eso, pero antes era solamente tierras, soja, ganadería. Sí. Ese era el sector por varios años. Ahora se Pero a diversificó partir más. del año pasado se diversificó mucho más. Estamos hablando de retail también, porque veo que hay empresas, por ejemplo, una empresa brasileña que conozco muy bien vino y comienzan a tener locales de venta de todos productos plásticos, que tiene una industria plástica en Brasil que vino también a instalarse en Paraguay, ¿verdad? Entonces, el sector, como vos decís, se diversificó en el sentido de que hay más empresas que se dedican a otra cosa que vienen también. El sector también inmobiliario, desde el punto de vista de departamentos, de la parte inmobiliaria en general, también vemos un De crecimiento. construcciones, edificios, Construcciones, compañía. edificios, etcétera, que también vemos Que también Brasil, ya no son brasileños. solamente argentinos o No, uruguayos. sí, ahí veíamos más uruguayos y argentinos, pero hoy se está diversificando más también hacia el lado brasileño. Así que estamos viendo bastante una movilización de recursos bastante interesante desde el punto de vista. Y eso también un poco, muchos le critican al presidente de que viaja mucho. Pero estas son las cosas que uno ve, porque en realidad no es lo mismo que vaya el ministro de Relaciones o vayamos nosotros que vaya un presidente, ¿verdad? Y esa potencialidad que tiene desde el punto de vista de que le ven y explica y le da un realce mucho más diferente de que se pueda ir un embajador o un ministro, ¿verdad? Entonces eso hace de que haya mucho más confianza en el país. Imagínate, ahora estamos haciendo eventos internacionales de primer nivel, el Rally Mundial, Olimpiadas, etcétera. Entonces, que se va a volver a hacer este año el Rally. se va a volver a hacer este año. Tenemos 3 años de contrato, ¿verdad? 3 años. Entonces, realmente está sirviendo eso porque algunos sectores que tienen mucho dinero a nivel internacional, hoy le ven a Paraguay, bueno, tenemos 2 grados de inversión ya, eso permite un poco mirar que realmente no es solamente un prospecto, o sea, te dicen hoy ya Paraguay es una realidad, no es más solamente una proyección o puede ser que suceda, ¿verdad? Vemos también muchos españoles, ¿verdad? Nosotros firmamos un convenio, a mí me tocó negociar, creo que te conté, ¿verdad? Me tocó negociar el convenio para evitar la doble imposición con España, ¿verdad? Que fue el primer convenio para evitar la doble imposición con un país europeo, con un país de la OCDE, y bueno, hoy vemos muchos españoles que están viniendo a invertir acá y que están viniendo a ¿Y en qué invierten? tener residencia y el tema inmobiliario, de todo un poco, ¿verdad? Y ellos aprovechan, y especialmente todos estos extranjeros que están viniendo, están aprovechando un régimen que probablemente mucha gente no sepa,
pero es muy, muy bueno, que es el régimen de territorialidad que tiene Paraguay. ¿Qué significa eso? Si vos ganás plata en Paraguay, pagas en Paraguay. Si tu empresa, Carlos Peralta tiene una empresa en Argentina, tributa en Argentina y envía el dinero desde Argentina a Paraguay, en Paraguay no tributa. ¿Por qué? Porque gana dinero en Argentina o en cualquier otro país y trae el dinero a Paraguay y no tributa por eso. Entonces ellos ven como este principio de territorialidad que es realmente muy interesante porque la mayoría de los países tienen lo que se llama renta global. O sea, si una sucursal en otro país gana dinero, tiene que pagar en el domicilio, ¿verdad? Sí. Entonces eso Paraguay no tiene, ¿verdad? Y eso es una ventaja muy grande para ellos. Entonces, por ejemplo, un grupo paraguayo que va a invertir en Uruguay, en Argentina, lo que sea, trae su plata acá, no paga. El futbolista que gana, no sé, en España, en México, donde sea, dinero acá, gana dinero, acá en Paraguay no tributa y sí trae ese dinero acá en Paraguay. Eso, por ejemplo, probablemente mucha gente no sepa, pero eso ven como algo sumamente positivo para el país y aprovechan el régimen de territorialidad que tenemos en cuanto a lo que es impuestos. Ajá. Bueno, sí, esos son los atractivos de Paraguay. Atractivo aparte de la tasa, ¿verdad? Estamos hablando de 10%, de 10% y de 5% para algunos productos de canasta básica familiar, medicamentos y bastante bien, ¿verdad? Y después tenemos 10% de impuesto a la renta empresarial, donde hoy unimos, ¿verdad?, el sector agrícola y pecuario y el sector comercial, industrial y de servicios, los dos ya pagan lo mismo, ¿verdad? Y después tenés el impuesto a los dividendos de utilidades, ¿verdad?, que es 8% para residentes. Entonces, si vos dejás tu plata acá, y eso es lo bueno de la ley, ¿verdad? Porque ya no habla de extranjeros o nacionales, ya cambia. De residente nomás, dice. Si vos sos residente, vos pagás impuestos 8% nomás. Ahora, si vos sacás la plata enviada al extranjero, pagás 15% de impuesto a los dividendos de utilidades. Y bueno, esos son los atractivos que hay, ¿verdad? En otros países la carga es 40%, 50% en total, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una carga hoy del 11.6%, ¿verdad? Muy por debajo de lo que es la región. Y eso un poco también permite diversificar, por un lado, mirar con proyección, porque la gente me dice, y muchos me preguntan, ¿por qué ya no se alza el impuesto? Algunos, ¿verdad? Yo le digo, y tenés margen, te dice. Y en realidad hay margen. Por un lado, vos le tenés al sector informal, que estamos formalizando. El año pasado se inscribieron 92.000 contribuyentes. Informaste vos hace poco, justamente veía en el noticiero. Después tenemos, si crece la economía, vamos a tener mayor recaudación, ¿verdad? Y si tenemos, lógicamente, mayores inversiones, vamos a tener mayor recaudación, ¿verdad? Entonces, todo va relacionado. Así es que este año yo creo que apostamos a dos cosas. Formalización y lograr inversión extranjera mayor. ¿Los impuestos no suben? No, eso está categóricamente. ¿Y por qué subió el impuesto inmobiliario? Bueno, el impuesto inmobiliario, en primer lugar, es un impuesto que no es un impuesto que cobra el gobierno central, en primer lugar, cobran los municipios. Sí. Por ley eso se tiene que ajustar. Pero es impuesto al fin, ¿verdad? Sí, claro, pero no es un impuesto que administra. O sea, a ver, el impuesto inmobiliario no va a la DENIT, por ejemplo, ¿verdad? No recauda la DENIT, recauda cada municipio y es un impuesto municipal subnacional y es que la ley dice que cada año se tiene que ajustar al IPC, ¿verdad? Y ahí en realidad lo que hay que decir, Carlos, es que en realidad es mejor que esté eso, que se pague sobre el valor real. Porque si se paga sobre el valor... Hoy hay inmuebles que valen 10 millones de dólares y no pagan sobre el valor real. Pagan sobre el valor fiscal. Y el valor fiscal está muy por debajo. Entonces, le conviene pagar por el valor fiscal. Entonces, la ley dice que se tiene que ajustar hasta el valor real. Eso en realidad nunca sucedió. O sea, si vos me preguntás, ¿qué le conviene al ciudadano? ¿Qué le conviene al que tiene un inmueble? Que se siga nomás pagando así. Porque si realmente va a pagar por el impuesto por el valor real, ahí sí va a tener que pagar mucha plata. Entonces, mejor nomás que cada año se ajuste por la variable del IPC, ¿verdad? Y te ajusta un 2%, 3%, 4%, ¿verdad? Pero no te va a aumentar un 100%. Entonces, yo creo que esa mirada no la tiene la gente, ¿verdad? Porque la ley también dice que se tiene que ir ajustando hasta el valor real, ¿verdad? Sí. Y el valor real, sabemos que imposible que pague, ¿verdad? Y aparte de eso, los municipios tienen una particularidad muy interesante, ¿verdad? Que puede tener
se le puede volver a votar. O sea, tienen la reelección. Entonces, hay ahí como que no quieren ajustarle, no quieren valorar correctamente su catastro. ¿Por qué? Porque no le quieren depender del gobierno central que le transfiera nomás la plata y pueda poder hacer las cosas. Pero no le van a ir a pedir a las personas que tienen los inmuebles. ¿Por qué? Porque no es tan popular eso, ¿verdad? Al final le hace que la gente no le vote porque tiene esa característica. Lógico. Entonces, es una situación que hay que también analizar desde el punto de vista... ¿Cuántas... el Estado o las instituciones del gobierno también pagan impuestos? Sí, también pagan impuestos. ¿Cuánta es la deuda que tienen con la DENIT, las instituciones del Estado? Bueno, pero depende. A ver, algunas instituciones, de acuerdo a la naturaleza de su actividad, sí tienen que pagar impuestos, ¿verdad? O si de alguna manera, ahí tenemos algunos municipios que tienen algunas situaciones, ¿verdad? Pero, o de repente, empresas del Estado, ¿verdad? Entonces, deuda, yo no sé si hay un valor alto ahora de deuda. No, porque viste que el Estado debe, ¿verdad? Sí. Tiene deuda y mucha deuda, lastimosamente. Y por eso te preguntaba, ¿a la DENIT también le deben? Hubo una vez una empresa que sí le debió, que al final nos ajustamos ahí y le cobramos, ¿verdad? Que era Petropar, pero en gobiernos anteriores. En este gobierno no tuvimos esa situación, donde tuvimos una situación así de que vimos una diferencia que no estaban cumpliendo correctamente con el pago de impuestos. Ajá. Pero después en general no hay problemas con las instituciones. No hay, no. pagan Correctamente, sí. Pagan correctamente. Sí, ahí con el que sí de repente hay una deuda importante, que si bien es una empresa que tiene una participación accionaria mayoritaria del Estado, es Copaco. Copaco sí tiene una deuda muy grande a la DENIT. ¿Cuánto le debe Copaco? Ahora mismo no me acuerdo, Carlos. Te voy a mentir si pero te digo. Cuando decís grande, ¿cuánto uno y tiene que imaginarse? Hablamos de más de $1 millón. Más de $1 millón. Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo? Y hace bastante tiempo. Ellos están pagando gradualmente, están haciendo un fraccionamiento y están pagando, ¿verdad? Yo no sé cómo sigue existiendo Copaco. Y bueno, y es una situación compleja, ¿verdad? Ahí yo me quito el sombrero ahí con Oscar, ¿verdad? Porque sé que no es fácil lo que le toca, ¿verdad? Así que, pero sí, nosotros cada mes están pagando ellos, están regularizando, ¿verdad? Pero no van a terminar de pagar, por lo menos en este gobierno no van a terminar de pagar su deuda. Bueno. En base a lo que pagan mensualmente, ¿verdad? Claro. Por otra parte, ¿qué pasó con el último esquema de evasión que descubrieron? Y está en la Fiscalía. Está en la Fiscalía. Está en la Fiscalía. Estamos esperando que... Ya tienen cuantificado cuál es el valor. Sí, más o menos estamos hablando de casi 500.000 millones de guaraníes de movimiento. 500, ¿eso en dólares cuántos son? Y 500, y ahora bajó el dólar... Bajó 40 puntos hoy, supuestamente. Sí, no sé cómo... 6.000, ponele 6.790. Y 6.500, ¿o no? 6.700, ponele. Bueno, 6.700. Estamos hablando de casi 75 millones de dólares. 75 millones de dólares. Sí, ese es básicamente. Y bueno, y ahí... ¿Y en qué áreas? ¿En qué rubros? Y son varios rubros. Nosotros vimos utilización de facturas y bueno, hicimos la denuncia en base a eso, ¿verdad? De facturas falsas, de movimientos que realmente... Nosotros creemos que mucho... El mismo esquema de siempre. Le emiten factura para poder deducir gastos y de esa manera pagar menos impuestos, ¿verdad? Y bueno, está la denuncia y bueno, creo que están trabajando ahora, en la información que tengo por lo menos en mi equipo, que están trabajando más de cerca con los fiscales y que están cerrando ya para hacer los operativos correspondientes. Ajá. Que allanamiento, claro, incautación de... ¿Ya hicieron todo eso? No, todavía no. ¿Todavía no? No, el allanamiento todavía no se hizo. O sea, se tiene que hacer... Pero se tiene todo identificado. Se tiene totalmente identificado. ¿Y se anima todavía a hacer? Y yo creo que, viste, muchos dicen, no me va a tocar, a mí no me va a pasar. Es lo mismo cuando se va manejando la moto y dicen, no, a mí no me va a pasar, después se accidenta, ¿verdad? Sí. Y este es lo mismo. A mí no me va a pasar nada si cruzo luz roja. A mí no me va a pasar nada, bueno, pero al final le pasa, ¿verdad? Al final, hoy con la tecnología, Carlos, yo creo que eso también nosotros nos ocupamos mucho de tener información, del uso de tecnología. Hoy con la facturación electrónica, imagínate, la gente ya, muchos ya, es una historia ya el tema de que se borra la factura, qué sé yo. Y estamos
cumpliendo el cronograma de implementación de facturación electrónica. Entonces, eso nos va a permitir también este año cerrar una cantidad importante. Estamos hablando de más de 23.000 contribuyentes que ya tienen factura electrónica, que están usando todos los días. Y bueno, el problema de repente con el sistema en el ámbito de CIFEN o de facturación electrónica es muy menor de lo que es, por ejemplo, la carga de comprobante electrónico, que siempre es la queja de los contadores de que hay problemas, ¿verdad? Pero estamos con una disminución. Trabajamos muy bien hoy ya con los gremios. Vas a escuchar que no hay tantas quejas, ¿verdad? Siempre va a haber críticas, ¿verdad? Que es normal. Pero bueno, estamos avanzando. Yo creo que este año va a ser un año, a lo mejor no va a ser un año de mucho aumento de recaudación como estábamos acostumbrados, porque ya estamos llegando al techo, pero yo creo que hay una oportunidad muy grande de seguir creciendo como economía, entonces eso va a permitir también tener un nivel de aumento. Repetimos la evasión de cuánto estamos hablando. Y 75 millones de dólares. 75 millones de dólares, a ver si Elías eso puede poner, porque es una cifra importantísima. Sí. ¿Eso en cuánto tiempo se hace esa evasión? ¿De un año? No, estamos hablando de mínimo 3 años. Mínimo 3 años. Mínimo 3 años, sí, mínimo 3 años. Son 25 millones de dólares por año aproximadamente. Sí. Qué impresionante. ¿Y de cuántos grupos de contadores estamos? Y hay un grupito ahí, bueno, muchos también dicen que no son contadores, se hacen pasar a contadores, ¿verdad? Por eso yo no quiero tampoco generalizar, ¿verdad? Pero hay también identificados, ¿verdad? Los cerebros, como se dice. ¿En serio? A veces es difícil encontrar, ¿verdad? Porque eso es lo más complejo muchas veces. Es lo mismo nos pasa con el tema del contrabando. Pero encontraron lo que podrían ser los cerebros. Tenemos ya identificado, ¿verdad? Ahora es cuestión de que la Fiscalía y la policía actúen correctamente. Claro, que actúe, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el tema del contrabando, ¿verdad? De repente siempre hay información, pero de repente las pruebas contra ellos no es lo suficiente como para poder avanzar, pero estamos trabajando, ¿verdad? También tenemos reuniones siempre con los gremios frutícolas, con los gremios en general, UIP, etcétera, siempre por el tema del contrabando, que es un flagelo que existe y que va a seguir existiendo, pero que estamos atacando con mucho más fuerza y bueno, estamos teniendo también buenos resultados. El año pasado más de 24 millones de dólares de incautación de productos y ahí también tenemos un estudio que estamos haciendo ahora sobre cuánto se dejó de perjudicar, o sea, cuánto dejó de perjudicar el contrabando por los controles que hicimos. Ayer, acá tengo un video, ¿verdad? ¿Se puede? Se puede. ¿Y puede pasarle a Elías? Sí, le voy a pasar. Pasarle y vamos a mirar el video. ¿Verdad? Que es una anécdota, ¿verdad? Porque trabajamos con la Armada, ¿verdad? Y veíamos que estaban descargando del lado argentino, porque no podían cruzar a este lado, al lado paraguayo. Sí, sí. Te pasé ahí. Pásale a Elías porque yo no tengo su... Ahí está. Le paso ahí a Elías, No, porque es una anécdota, ¿verdad? Es una anécdota, ¿verdad? Sí, dura 34 segundos, ¿verdad? ¿Le pasaste ya a Elías? Sí, le pasé a Elías, perfecto. Y aprovecho, no pudieron ganar hoy, ¿eh? No, empatamos. Empataron. Pero, sí. Nosotros también empatamos en el primer partido. Sí, ahora tenemos puntos iguales, ¿verdad? Nacional está puntero. A eso se está refiriendo el cerrista Oscar. ¿Con qué grupo estás? Le estoy apoyando al grupo de Blas Herrera y de Recalde. Sí. Al final terminé apoyándole. Bueno, en realidad a Recalde le empecé a apoyar y después nos juntábamos, hablamos y se logró esa unión que creo que es importante. Y bueno, me convenció realmente todo el trabajo que ellos proponen y creo que va a ser positivo para el club principalmente. Creo que ahí... Porque la diferencia, yo por lo menos creo que acá lo que se está haciendo un equipo, a diferencia de lo que era anteriormente, ¿verdad? Yo tengo cote que con el presidente Zapac también tengo buen relacionamiento, pero creo que hay cosas de repente que se pueden mejorar, así es que yo creo que el sábado vamos a ver qué tal. Sí, el sábado vamos a ver qué tal. Sí. No sé si pudo poner Elías. Se está descargando, ya enseguida va a poner. Este fue el tiempo que utilizó Oscar Orbe para hablar en Cerro Porteño y contarle a la gente que Olimpia empató. Bueno, para que sepan que en vivo nomás el programa. Caballero, sí. Que el programa en vivo hay que
Hay que aprovechar. A ver, ya tenemos. Ahí está. Explica esto. Bueno, este lado, con nuestros drones siempre controlamos con la Armada también. Este es un trabajo de inteligencia que hace la Armada. No, este es el lado argentino. Y bueno, ahí estamos viendo que están descargando porque otra vez, la mercadería que no pudieron cruzar, ¿verdad? Y estas son cosas que de repente un poco nos pone contentos, ¿verdad? Porque al final quiere decir que se ve el trabajo y bueno, eso también significa que pueden tratar de meter por el lado de por Ahora, tierra. ¿ustedes tienen comunicación con las autoridades argentinas para meterle? Ahí están descargando algún producto que entra de contrabando. Sí, pero en realidad no. A ellos les interesa más lo que entra de contrabando a ellos. Sí. O sea, no es lo que sale, ¿verdad? Exacto. De hecho, ellos no tienen una preocupación porque dicen se está vendiendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más sigue entrando de contrabando a Paraguay? Ese, por ejemplo, era azúcar. Azúcar. Ese, por ejemplo, que teníamos identificado era azúcar. Y hay productos así en generales, frutihortícolas, estamos hablando de consumo en general, bebidas alcohólicas, principalmente vino, bueno, por el nivel de producción de Argentina, ¿verdad? A nivel de lo que es vinos. Y en general, fitosanitario también, o sea, hay de todo un poco, ¿verdad? Ahora sí disminuyó mucho porque los precios en Argentina, fíjate que hoy vos no le vas a ver a alguien de Paraguay que va para ir a comprar clorinda porque es otra vez más caro inclusive de lo que, ¿verdad? Entonces eso no vas a ver, pero vas a ver ciertos productos que sí es más barato ahí, entonces, pero la gente ya no cruza el paraguayo para ir a comprar allá. Ahora sí hay productos que hay un control, que hay una venta y sobre todo un precio mucho más bajo. Entonces, de alguna manera, eso sigue habiendo, ¿verdad? Y ahí donde más tenemos es tomate, papa, ¿verdad? Fruta hortícola es lo que más tenemos de incautación y también de tratar de meter de contrabando, ¿verdad? Es un sector que siempre estamos haciendo el combate, ¿verdad? Y estamos teniendo también resultados. Pero tampoco somos infalibles. ¿Por qué? Porque tenemos un territorio bastante... demasiado... Es muy extenso en el sentido del control, es fácil cruzar nomás. Entonces es difícil. Y muchas veces es simplemente una esquina se cruza y ya está en otro país. Sí. Mucho territorio que no se puede cubrir. Así mismo. Pero bueno, estamos teniendo... Pero fíjate nomás que seguimos con los controles, porque muchas veces te dicen, no, eso hacen ahora nomás, y después ya dejan. Y en realidad esto es un control diario, ¿verdad? Un trabajo directo con la Armada, en este caso también con CENAVE y con otras instituciones, ¿verdad? Policía Nacional también, está el comandante, con el cual también estamos trabajando mucho, y bueno, lo que es delitos económicos. ¿Y qué pasa con el narcotráfico? Si los escáneres están ayudando en aduanas, en los aeropuertos también, y hoy en día, ¿sale más o entra más? ¿Cómo sería el tema? Yo creo que cambiaron un poco la dinámica de ellos, ¿verdad? Porque hoy ya no hay una carga. Yo creo que sigue pasando la droga por Paraguay, ¿verdad? Ahora ya no hay una carga salida vía marítima, ¿verdad? O sea, no marítima, ¿verdad? Porque tenemos por el río, es decir. Por el río, ¿verdad? Pero para salir como antes sucedía. El otro día compartíamos con nuestros pares que en Europa se incautó una gran cantidad de droga, y hablaba justamente con Jalil porque la carga se hizo en Brasil, ¿verdad? Entonces creo que Uruguay y Brasil están utilizando hoy para cargar. Y ya por los niveles de control. Nosotros cambiamos nuestra metodología de control. No solamente nos basamos en lo que es el escáner en sí, sino también un sistema de gestión de riesgos. Entonces ya establecemos ciertos criterios de tal manera poder verificar qué empresa es, cuántas veces exportó, quiénes son los dueños, ver un poco el perfil del exportador, y eso nos permitió poder hacer controles, ¿verdad? Yo sé que a muchos se molestan, ¿verdad? Porque dicen, tengo mi carga retenida, me agarraron, me verificaron todo, me abrieron todo. Pero el presidente me dice, Oscar, si tienen que darse 3 días, que se quede 3 días, pero nosotros no podemos permitirnos que se encuentren en Europa, que se diga otra vez partido de Paraguay, X toneladas, ¿verdad? No digo que no puede suceder, ¿verdad? Porque no somos perfectos, pero hoy el nivel mejoró mucho. Y tenemos una buena colaboración también de la DEA de Estados Unidos con el que trabajamos, y hay un trabajo bastante fuerte también
tanto con la policía, con Ciudad la Policía, como también con Senat. Así es que yo creo que bastante bien en todo lo relacionado también. El otro día habíamos encontrado más de 100 kilos. Entonces, pero igual siempre estamos controlando, siempre estamos verificando. Tenemos perros amastrados que se amastraron en Colombia. Entonces, bueno, yo creo que en general tuvimos un año bueno y bueno, este año queremos otra vez mantener esta dinámica de mejora de recaudación y de control y sobre todo de formalización, que es lo que más vamos a buscar. Hoy, por ejemplo, cerramos un local, ¿verdad? Un local de venta de comida. En Asunción, en Luque, tiene un local que vende lomitos, ¿verdad? Y cerramos, ¿verdad? O sea, hoy justamente tuvimos el cierre de 4 locales por orden judicial por 3 días, ¿verdad? Entonces tuvimos una denuncia, hicieron la compra simulada, se confirmó de que no emitía factura. Y bueno, creo que van a colaborar con todo lo que tiene que ver, no hubo ningún problema. ¿Cuánto pagan de multa así por ese tipo? Y eso depende, ¿verdad? Depende mucho de cuánto es lo que evadieron, ¿verdad? Y ahora se hace el control puntual y justamente van a poder hacer su descargo y bueno, se va a ver. De hecho, si no emitían factura, evidentemente dejaban de pagar impuestos importantes. Y estamos hablando de un local que tenía mucha gente, tenía un movimiento importante, ¿verdad? Entonces, así como habíamos esa empresa de lomitos, también habíamos cerrado y ahí tuvimos muchas quejas, decían, no puedo comer, ¿verdad? Sí. Pero bueno, tenemos que hacer el trabajo nuestro y estamos teniendo... Así como hay mucha gente que se quiere formalizar, también sigue habiendo gente que no quiere. Bueno, no da gusto luego pagar los impuestos, pero siguen haciendo trampas para no pagar impuestos. Y sí, yo entiendo, ¿verdad? Es un poco la idiosincrasia, la cultura, pero tenemos que ir acostumbrándonos. Yo creo que en la medida que todos cumplamos, también yo creo que vamos a poder aprovechar los regímenes pocos de Paraguay impuestos, poquísimo. Yo creo que no puede haber excusa para no pagar, ¿verdad? En realidad, por ese lado también, y volviendo al tema esto de que me preguntaste, ¿verdad? Nosotros no vamos a aumentar impuestos, entonces ya tenemos una garantía hasta el 2028, que termina este gobierno, de que no va a haber cambios en las reglas. Perfecto. Oscar, muchísimas gracias por haber venido y compartido este espacio. Muchas gracias, Carlos. Y éxito para el sábado. Muchas gracias. Ojalá que también que la gente que en Cerro puedan también tener esa oportunidad. Así es que, bueno, vamos a estar ahí apoyándole a ellos. Perfecto. Gracias. Oscar Orué, director de la ADENIT. Vamos a una breve pausa y retornamos. Y bien, en esta última parte del péndulo, lastimosamente, tenemos que dar un informe muy doloroso. El compañero que estamos viendo, Braulio Vázquez, falleció hoy en el Instituto de Previsión Social. Había sufrido un infarto el lunes último. Se recuperó, tuvo la gentileza de informarme de lo que le había pasado y desde ese momento empezamos a movilizarnos para que pudiera tener la mayor atención posible en el Instituto de Previsión Social. A pedido suyo logramos que sea transferido del INGAVI al Hospital Central del IPS. Él lo había pedido porque él creía que allí se iba a recuperar. Lastimosamente desde ese momento comenzó su calvario. Un calvario que hoy hace que Braulio ya no esté con nosotros. ¿Por qué? Se tenía que hacer una operación de cateterismo. Se tenía que realizar, porque había sufrido el infarto. Desde el momento en que llegó al Hospital Central hasta el día de hoy, en 5 oportunidades intentaron operarle. Y en las 5 oportunidades los equipos no funcionaron. Lo tenían con poca alimentación porque dice que el protocolo es ese. Se le preparó durante todas las ocasiones, se le preparó porque el protocolo decía eso. Y sin embargo, una máquina que no se pudo arreglar nunca en 3 días.
lo llevó a la muerte. Y sucedió en el IPS el día de hoy. Hoy, este compañero que nos acompañaba todos los días y todas las noches, esto es lo que me envió hoy a las 4 de la tarde. Hace 3 días me preparan para las 4 de la mañana y ahora vuelven a decir que no funcionó su PC. Me había escrito hoy. Y me pedía si podíamos nosotros hacer algo al respecto. El director médico del IPS le escribió a una autoridad que ese equipo muchas veces deja de funcionar después de haber sido usado con un paciente. Es decir, Braulio, nuestro querido amigo, falleció porque las máquinas no funcionaron en el Instituto de Previsión Social. Hasta puedo decir, en el IPS lo dejaron morir. Porque no es posible entender que después de 3 días una máquina no haya podido ser usada para su operación. Y no es posible entender cómo es que el equipo médico del IPS no hizo nada para trasladarlo a cualquier otro hospital que pudiera tener el equipo que necesitaba para seguir viviendo. Nos dolió muchísimo cuando recibimos la información de que nuestro amigo Braulio había fallecido hoy, porque no merecía haber muerto. Cuento esta historia al final del péndulo porque la indignación que sentimos todos sus amigos, todos sus compañeros y todos aquellos que lo conocimos como una excelente persona, como un buen amigo y como un buen profesional, no podemos entender lo que le pasó. Así que Braulio, estés donde estés, estamos contigo, nos duele mucho tu partida y vamos a hacer todo lo posible que aquellos que no hicieron mucho y lo que tenían que hacer para salvarte, paguen por eso. Buenas noches.